Tu matrimonio se quebrantó por culpa de terceras personas. Se acabó el amor, el afecto, el cariño. Deseas amar y ser amado nuevamente. No lo pienses dos veces. Visítalo al maestro curandero, Marcelino Vera Sandoval. Él hará que en pocas horas regrese el ser amado, rendido a tus pies, con su orgullo por los suelos, pidiéndote perdón de rodillas. El maestro curandero, Marcelino Vera Sandoval, realiza unión de parejas, amarres eternos, amarres pasionales, milagros, modelos, hechicerías, maleficios, enfermedades, desahuciados por la ciencia. Las sombras han vuelto. Al principio las veía pasar fuera de la ventana. Algunas permanecían quietas y desaparecían. Y a los segundos de ser vistas, pero ahora están dentro de la casa, revisando mis documentos, mi libro de anotaciones. Están aquí, usando sombreros, chaquetones. Sus ruidos mecánicos me atemorizan, pero no me han visto. He usado aluminio en mi cabeza. No estoy en la frecuencia que transmiten. No sé cuánto tiempo pueda eludirlas. Ay, mierda. El espectro electromagnético nos trae un nuevo lamento. Bienvenidos a Transmisiones Catartianas, el podcast. Hoy hablaremos del libro Narraciones Extravagantes, pronto a editarse bajo el sello de Catartes Ediciones, del autor chileno Gonzalo Fernández Bastías, conocido como Tuetué. Gonzalo Fernández Bastías nació el 8 de septiembre de 1985 en la ciudad Concepción, Chile. Su profesión es informática y se considera activista a favor del software libre. Pero además de eso, se dedica a la autogestión de sus trabajos. Desde el 2013 ha estado haciendo fanzines bajo el seudónimo Tuetué, experimentando con diferentes diseños en sus trabajos, buscando nuevas formas para contar sus historias. Destacándose los fanzines Desclasificados y Anverso Reverso, los cuales tienen una forma poco convencional para interactuar con el lector. Además, algunas editoriales independientes le han dado la oportunidad para publicar, bajo el nombre de Gonzalo Fernández o Gonzalo Fernández Bastías. Surgiendo así un libro de cuentos llamado Narraciones Extravagantes, agosto del 2012, y pronto a reeditar por Catartes Ediciones, y el plaquet de microcuentos llamado El Mañana Oscuro, primera edición diciembre del 2016 y segunda edición noviembre del 2019. Además de participar en diversas antologías como en Descubriendo Nuevos Mundos, 100 poemas para ni roncar, Planeta Z número 14 y La Taberna de Innsmouth, número 1 y 2. Hasta la fecha sigue escribiendo y creando obras visuales. Hola Gonzalo, buenas noches. Cuéntanos un poco de tu libro, sobre los capítulos que lo comprenden. ¿Qué encontraremos en él? Dinos a grandes rasgos de lo que va. ¿De qué va el libro? Bueno, básicamente de las cosas que me atraen, que son las mitos y leyendas, el fenómeno paranormales, los extraterrestres, la locura y también un poco de la criptozoología que siempre me han fascinado, y trato de plasmarlo no de como una forma más, como si fuera una especie de
como especie, como relatos de investigación, así estilo muy de Expediente Secreto X, en que algunos son investigadores de estos fenómenos y otros simplemente víctimas de las circunstancias de estos fenómenos. Eso en el fondo, aunque igual también tiene una parte más mental, más de como un aspecto de los psicópatas que podemos llegar a ser, de lo enfermizos que podemos llegar a ser como personas, y todo eso se engloba en 5 capítulos que son metaparapsicología, introspección, sociedad enferma, conspiración y secretos y fantasmas de Murphy. Todo esto como un ámbito de un aspecto de un terror casi lovecraftiano, con toques de los aspectos que Alan Moore expuso en algunos de sus cómics como el Joker, que se vio bien en la broma asesina, y esas cosas que como que son mis mayores referentes en este libro. Y bueno, y eso también trato de como relacionar cada cuento de cada parte, como para englobarlo a un universo, a una relación muy muy extraña, pero no tanto como se podía esperar. O sea, se emocionan tal ser o tal de que se habló en otro cuento y cosas así, como para ver como cierta continuidad y explorar un universo oculto dentro del relato. ¿Piensas que con narraciones extravagantes estás jugando con fuerzas en la que, no sé, simples mortales como nosotros no estamos acostumbrados? ¿Crees que es un libro profético? Ay, no sabría decirte. A veces las cosas puede que nos metamos por accidente solamente. No puedo considerarme que yo sea una especie de profeta por escribir estas cosas. Más que nada solamente me dedico a leer, a observar y a analizar y encontrar una relación al respecto. Si llega a dar como una profecía o algo así, es porque la habré achuntado nomás. Más que nada, después de todo, si yo pude haber observado tal relación, cualquiera podría hacerla. Creo que el tema es eso, pues, encontrar esa relación y saberla unir. A veces ni siquiera pueden dar a entender, puede que no tengan una unión aparente, o tal vez sí. Es muy raro el tema. Si llega a predecirse, si llega a ser como una profecía al respecto, es porque de alguna forma el fenómeno se iba a dar de alguna u otra forma, y que solamente tenían que verse las señales nomás. En el submundo literario te llaman Tuetué. ¿Por qué el apodo? Bueno, es una tontera en verdad porque me puse Tuetué como apodo. Básicamente porque empezó con una tontera, así, una conversación con un amigo
o mejor dicho, ex compañero de la universidad, en que estábamos hablando sobre Twitter. Eran como los años de inicio de Twitter. Y yo saqué una tontera diciendo, yo voy a crear un Twitter con el nombre de Totué, ¿cachai? Así como crear mi propia red social. Era muy ingenuo en ese sentido. Y bueno, y dije así que voy a llamar mi red social Totué. Y de repente me dijo mi amigo, oye, pero podéis ponerte como nombre Totué en tu cuenta. Y ahí me hice una cuenta Totué. Y ahí una tontera más que nada, pero y me decía porque también fue como una de las primeras leyendas que escuché, una primera leyenda chilena que escuché, y que por cierto me gustan mucho las leyendas chilenas, y Totué fue la primera que escuché en mis tiempos en que yo vivía en Chillán. Entonces me pareció un buen apodo. Además también con el tiempo me di cuenta que fue un buen apodo porque, como tú sabes, el Totué es la cabeza de un brujo que le sale ala y vuela por la noche gritando Totué, Totué. Y yo prácticamente siempre estoy con la cabeza en las nubes, siempre desarrollando nuevos relatos, nuevo material visual, siempre. Entonces creo que es muy adecuado. El fantasma de Murphy es uno de los nuevos capítulos que comprenden el libro en esta reedición. ¿Qué nos puede decir sobre él? Bueno, ¿qué puedo hablar del Murphy? El fantasma de Murphy. Bueno, básicamente es una criatura que anda merodeando por el mundo buscando víctimas a quien causarle mala suerte, por decirlo así, pequeños accidentes que cada vez van empeorando, inspirado un poco en la ley de Murphy, esa típica que ya mencioné su sentencia. Un accidente va a empeorar, seguirá empeorando. Siempre sentí que esa ley, más que una afirmación sobre un tal hecho, daba a entender de que la culpa de las cosas se le atribuían, de los accidentes se le atribuían a una cierta identidad que y ahí nació ese tema de Murphy. Y además también está sumamente influenciado, además del Dr. Mortis, como esta entidad que siempre se salía con la suya sin importar. Eso es lo que me gustaba cuando accedía a algunos cómics del Dr. Mortis, como esta entidad, a pesar de que a veces salía perdiendo, de alguna forma se salía con la suya. Y creo que Fantasma de Murphy comparte ese parecido con Mortis. Pero claro, pues no voy a decir que son iguales, porque porque prácticamente Murphy es más como una especie de como de virus que va infectando la realidad tangible en que nos desenvolvemos, básicamente. Bueno, Gonzalo, ya para finalizar, te quería hacer 3 preguntas más y espero que me las respondas en este orden. Primero, conspiraciones presentes en el libro. Segundo, los cuentos que conforman el libro pueden ser rastreados a una raíz, ya sea un blog o una página web. Y la tercera pregunta, ¿te consideras escéptico frente a tus propios escritos? Esta última pregunta a propósito de la nueva edición de tu libro, Narraciones Extravagantes, y por los visitantes extraños e inoportunos que has tenido, como me comentabas al momento de hacer la entrevista.
Bueno, conspiración así precisa, no es, o sea, sí alguna mención alguna conspiración, como el tema Roswell, por ejemplo, pero no lo abordo desde un punto de vista del tema del fenómeno ovni, más que nada como un tema que escuché alguna vez sobre que se trataba de una prueba de una nave hecha por niños y que lo disfrazaron con un tema ovni para después disfrazarlo con un tema de una nave meteorológica o algo así, no me acuerdo bien. Igual trata el tema típico de agencias que se dedican a encubrir o investigar ciertos aspectos de fenómenos extraños y que no se quieren enterar al público. Aunque igual van también desde un aspecto de entidades que prácticamente están manipulando el curso de la humanidad, pero no así como que fueran los reptilianos o la CIA o alguna cosa así, un poquito más tirando por un tema más propio mío, mis propias conclusiones que he llegado o de alguna forma crear ciertas agencias, y bueno, y respondiendo a tu segunda pregunta, lo pueden encontrar en algunos escritos en archivosnarrativos.tumblr.com, y relacionado con narraciones extravagantes, que bueno, las primeras entradas que dediqué a ese blog están relacionadas con narraciones, como una manera de dar publicidad y viralización del contenido del libro. Además también está mi cuenta de YouTube, que es Blackout 0013, que ahí pueden encontrar los primeros teasers que le hice al libro cuando saqué la primera edición, y también unos 3 videos que lo englobo bajo el tema bajo el nombre El Recluta, que bueno, es uno de los personajes que se menciona en el libro también. Incluso también está un sitio que le dedico más desde un punto de vista de lo que hago como profesión, que es la informática, que se llama interactivo.extravaganteINC.com, donde pueden encontrar también ahí hay un pequeño relato también involucrado con una de las entidades que menciona en el libro. Y ya como terminando con tu tercera pregunta, sí, me considero algo escéptico, porque no me agrada como estar en el tema de estar sumergido, o sea, de estar como pensando de que siempre hay alguien observándote, a pesar de que que igual lo siento, de que siento que me está observando y cosas así, pero no quiero que eso tampoco me llegue a afectar en mi día a día, a pesar de todo. Uno no puede caer en su propia trampa de estos temas, más que nada a pesar de los miedos y de todo, pues. De todo, pues. En todo caso, sí, pues.
Así que más que nada como 50-50 para todas las conspiraciones, porque igual puedes cometer errores y no podías estar y si lo llegáis a creer 100%, entonces en verdad, o creerte el cuento, más que nada te estáis dando mucha importancia. Bueno, eso podría decirse. Gonzalo, ok, lo dejamos hasta acá. Las sombras han rastreado la frecuencia. La pampa ya no es un lugar seguro. El viento golpea la calamina del techo del estudio. El viento es insano y fétido. Es una noche movida. Los espectros aúllan letanías solo perceptibles en nuestros aparatos y antenas, haciendo eco de las páginas del libro, pronto a reeditarse bajo las alas de Catartes Ediciones. Kaijus y criaturas elementales arrastrando sus cuerpos metafísicos en bosques y cordilleras. Planes de licántropos tratando de sobrevivir a una sociedad enferma. Barbadas de totués acechando desde la oscuridad. El viejo conflicto entre el bien y el mal. Por un lado, Hasatán. Por el otro, el Demiurgo, en un juego que no da tregua. En fin, buenas noches, hasta un próximo programa.